Ahora que hemos oído de la economía global, vamos a oír del señor Raúl Ovalle, socio gerente de Analítica, la economía de la República Dominicana en el 2021 y las proyecciones en el 2022. Todo se ve muy bien. Raúl, adelante. Para mí es un privilegio formar parte nuevamente de esta edición de Think Economics, junto a este destacado grupo de panelistas, donde abordaré el entorno económico y las perspectivas de la República Dominicana. Para ello, me gustaría centrar la discusión en torno a tres preguntas clave. Primero, COVID y sus variantes, ¿constituyen o no un riesgo controlado? Luego, la recuperación económica y las tendencias de precios a nivel doméstico llegaron para quedarse. 3. Las perspectivas y el balance de riesgo. ¿Qué estamos esperando? Comencemos entonces con el entorno COVID. Actualmente, el epicentro de la pandemia se ubica entre Estados Unidos y Europa, economías que en su conjunto representan cerca de la mitad del PIB mundial. De ahí que episodios de reincidencia del virus que presionen los sistemas hospitalarios de estos países se constituye como uno de los principales riesgos que enfrentará la economía mundial en el año 2022. Este riesgo es relevante para la República Dominicana porque estas economías son estratégicas para nuestro país, particularmente la estadounidense, puesto que de allí recibimos los principales flujos de comercio, los principales flujos de turistas y también los principales flujos de inversión extranjera directa. A pesar de esto, hay que destacar que en términos de contagios per cápita, República Dominicana hoy por hoy mantiene uno de los menores niveles a nivel mundial. Esto ha permitido que se reduzcan los niveles de ocupación del sistema hospitalario, ya sea si se miden por la cantidad de camas ocupadas, unidades de cuidados intensivos y o ventiladores, que en las últimas semanas han visto una reducción sostenida. Lo que quiere decir que hemos reducido el riesgo de retorno a medidas de confinamiento, un riesgo que sabemos se ha materializado en otras latitudes. Por supuesto, las variantes de COVID siguen siendo uno de los principales riesgos que van a enfrentar las autoridades nuestras. Y las vacunas en ese sentido, y también las dosis de refuerzo, se constituyen como uno de los principales mitigantes. Por ello, a pesar del éxito local que hemos tenido gestionando la pandemia y evitando un colapso de nuestro sistema hospitalario, no debemos caer en la complacencia. Debemos continuar con el proceso de vacunación. Si vemos la data de población vacunada y la comparamos con países de Latinoamérica, notaremos que República Dominicana tuvo un inicio bastante exitoso y durante los meses de junio y agosto logramos ocupar de forma sostenida el tercer lugar en toda Latinoamérica. Sin embargo, en los meses más recientes o subsiguientes hemos venido perdiendo posicionamiento y hoy por hoy estamos ocupando un noveno lugar. En cuanto a las dosis de refuerzo, pues ocupamos actualmente el tercer lugar. Estamos en una posición similar a la que teníamos durante el inicio de la segunda mitad de este año, por lo que sería interesante para mitigar el riesgo que enfrenta nuestro sistema hospitalario con las variantes de COVID, que este proceso de vacunación continúe efectuándose de manera proactiva en el tiempo. En cuanto a la recuperación económica, vale la pena contextualizar lo que ha sido la historia de crecimiento en la República Dominicana. Y es que durante los últimos 40 años, el país ha registrado uno de los menores niveles de incidencias de crisis, con tan solo solamente 4 episodios en 40 años donde la economía ha crecido negativo. Por lo que cuando la economía dominicana crece, lo hace por largo rato. Adicionalmente,
República Dominicana en ese mismo periodo ha logrado mantener la mayor tasa de crecimiento de la economía de toda la región, con 4,4%. Por lo tanto, no debería llamar a sorpresa que durante este 2021 la economía dominicana se ha estado recuperando de forma bastante robusta. De hecho, si vemos el crecimiento del indicador mensual de actividad económica acumulado a octubre, veremos que la economía crece 12,4%. Esto es la mayor expansión de la actividad en casi 15 años. Suficiente no solo para compensar lo que se perdió el año pasado, en el mismo periodo, 7,7%, sino también para casi llegar a lo que debió de haber crecido la economía dominicana en ese periodo, que es su promedio histórico, entre 4 y 5%. Por supuesto, esta recuperación ha sido diversificada, no solamente en actividad a través de todos los sectores, sino también en empleo. En cuanto a actividad, si comparamos el nivel de valor agregado ajustado por los precios relevantes para esos sectores efectivos al tercer trimestre del 2021 versus el nivel prepandémico, pues podemos notar que sectores como zona franca, como la manufactura local, como el sector construcción, como energía, como el inmobiliario y alquiler, son sectores que han estado creciendo, o mejor dicho, con niveles que superan los prevalecientes antes de la pandemia. En el caso del empleo, pues también podemos ver que la recuperación de la actividad se ha derramado hacia el empleo y a octubre del 2021 de este año, pues prácticamente el 100% de los empleos del sector privado ya se habían recuperado. Y esto también ha venido ocurriendo alrededor de varios sectores, como por ejemplo las manufacturas, como por ejemplo el sector de salud, que fue uno de los ganadores durante el periodo de pandemia, también el sector de manufactura, que incluye las zonas francas. La recuperación económica también debe reconocerse que junto a las medidas macroprudenciales que implementaron las autoridades, pues ha estado contribuyendo a que la calidad de la cartera del sistema financiero, ya sea si se mide por los niveles de morosidad o ya sea si se mide por la proporción de la cartera en clasificación A y B que tiene el sistema actualmente, pues en cada una de estas métricas lo que notamos es, para el caso de la morosidad, niveles inferiores a los prepandémicos y para el caso de la clasificación de riesgo de la cartera, pues niveles que son consistentes con los prevalecientes antes de la pandemia. Si pensamos estrictamente en uno de nuestros sectores más estratégicos, el turismo, pues podemos notar que también exhibe una robusta recuperación. Primero, la llegada de turistas en septiembre, octubre y noviembre de este año han registrado máximos históricos, es decir, hemos tenido estos últimos 3 meses llegada de turistas que superan cualquier otro mes del pasado. Y apenas a noviembre nos ubicamos en cerca de 28% por debajo en términos de llegada promedio de turistas de los niveles prevalecientes antes de la pandemia. Si comparamos esta dinámica, este dinamismo del sector turístico o de la actividad turística contra otras regiones como el Caribe en general, América Central, América del Sur, en términos de llegada, pues vamos a notar también que la velocidad de recuperación de la actividad turística dominicana pues ha sido mayor que en el resto de estas regiones. Hay que reconocer adicionalmente que la recuperación económica ha estado acompañada de un incremento de nuestras principales fuentes de divisas. Si pensamos en cómo comparan los niveles prevalecientes de remesas
inversión extranjera directa, las exportaciones, tanto las de oro como el resto de los bienes nacionales y zona franca, contra los niveles prevalecientes antes de COVID, pues nos daremos cuenta que en cada uno de estos rubros pues están mayores hoy por hoy, lo que indica que durante este 2021 República Dominicana pues estuvo recibiendo una afluencia de divisas mucho mayor que la que había recibido en años anteriores. Por supuesto, esto contribuyó o ha contribuido a que el tipo de cambio se haya apreciado, presionó el precio de las divisas hacia la baja durante la mayor parte del año. Por supuesto, durante el principio del año, mientras recibíamos esta cantidad de divisas, todavía la demanda doméstica no se había recuperado, todavía faltaba tiempo para que los programas de vacunación se iniciaran, etc. Y esto contribuyó además no solo a una apreciación de la moneda, sino también a un fortalecimiento de la posición externa del Banco Central. Es decir, el Banco Central acumuló reservas internacionales durante este periodo y hoy por hoy cuenta con niveles históricamente altos de reserva nuestra autoridad monetaria. Es decir, ante cualquier shock que presione el mercado cambiario, pues el Banco Central está hoy mejor preparado que incluso en el pasado para intervenirlo de ser necesario o si es que se considera que este shock pudiese tener algún efecto, ya sea sobre los precios internos o sobre la propia recuperación de la actividad. La recuperación de la demanda doméstica, por supuesto, ha impactado los precios. Y si a esto le agregamos los choques externos en precios de commodities, como hemos estado viendo durante este año, y por supuesto, aquellos vinculados al transporte de mercancía, conectado a todo lo que se ha denominado como la crisis de los contenedores o de las cadenas de suministros a nivel global, pues todo esto ha llevado a que la inflación de la República Dominicana se sitúe por encima del rango meta del Banco Central, entre 3 y 5%, y de hecho está superando el promedio de la región. Por supuesto, nuestras autoridades, reconociendo que la economía muestra síntomas de recuperación a nivel de actividad, a nivel de empleo, una recuperación que ha sido además diversificada, pues esta evolución de la inflación la ha llevado a cambiar su postura de política monetaria hacia una menos expansiva que la que requirió implementar durante el periodo de la pandemia para mitigar lo que ha sido o lo que fue este gran shock que vivió la economía. Esto ha implicado que se inicie el desmonte gradual de todos los estímulos que se han venido introduciendo en esta economía, y esto ha sido consistente de hecho con la postura de otros bancos centrales de la región que también se han visto con la necesidad de incrementar sus tasas de política monetaria, tal como lo ha hecho nuestro Banco Central. Las autoridades fiscales también han reducido el déficit, hay que decir, mayormente vía una contracción de la inversión pública, pero junto a la recuperación económica que hemos estado viviendo y la apreciación de la moneda que previamente mencioné, pues esto logró contribuir a que la deuda en proporción al tamaño de nuestra economía pues se haya reducido. Por supuesto que una economía recuperada o casi superando los niveles pre-COVID, con una recuperación diversificada, con el empleo retornando a los niveles pre-COVID, una autoridad monetaria y fiscal cambiando sus posturas de forma consistente con lo que amerita el entorno económico, pues ha llevado a que los mercados, medidos por el índice de riesgo país, así como las calificadoras de riesgo, recientemente Standard & Poor's, también Fitch, han de hecho
mejorado nuestras perspectivas desde negativa a estable, y también inversionistas institucionales se han pronunciado y han reconocido que la recuperación económica de República Dominicana ha sido robusta, ha sido diversificada y han valorado, como mencioné, las posturas de nuestras autoridades monetarias y fiscales como apropiadas. En cuanto a las perspectivas y el balance de riesgo, cabe destacar que existe un consenso entre nuestras autoridades, organismos multilaterales, agencias calificadoras e inversionistas de que la economía dominicana estará creciendo por encima de su promedio histórico durante el 2021. En el caso del Fondo Monetario Internacional, con un crecimiento proyectado al cierre de este año de 9,5%, pues nos sitúa con una expansión que superaría la de el promedio de los países de Latinoamérica y el Caribe. Y en cuanto a nuestras autoridades y la visión que tenemos desde Analítica, pues con crecimientos esperados de doble dígitos, serían suficientes para que al cierre de 2021, tanto el PIB nominal medido en dólares como el PIB per cápita sean superiores a los niveles prevalecientes antes de la pandemia al cierre del 2019. De cara al 2022, pues se espera una normalización de este crecimiento, pero todavía vemos una economía expandiéndose a tasas que superan los promedios históricos. Las autoridades en promedio piensan un crecimiento alrededor del 5,5%, desde Analítica incluso estamos aún más optimistas con un crecimiento en torno al 6%. A nivel de precios, pues también hay un consenso de que al cierre de este año la inflación estaría por encima del rango meta del Banco Central, por supuesto, mayormente explicado por estos choques de precios internacionales de commodities y también precios de transporte de mercancías, choques que se espera hacia el cierre del 2022 se hayan disipado y por lo tanto la mayoría de los organismos multilaterales, autoridades y la propia visión que tenemos desde Analítica es que hacia el cierre del 22 la inflación estaría convergiendo a la parte alta del rango meta del Banco Central. En cuanto a las perspectivas de las posturas de política de las autoridades, pues vale la pena reconocer que desde el punto de vista de nuestras autoridades fiscales van a comenzar un 2022 con un contexto macro caracterizado por una recuperación económica diversificada, tanto en actividad como en empleo, y que ya habrá superado los niveles prepandémicos. Unas finanzas públicas que se habrán ajustado aún y sin requerir la implementación de una reforma fiscal, con déficits fiscales inferiores a los niveles prepandémicos. Por supuesto, detrás de esto, una reducción no menor de la inversión pública y también una caída de la razón deuda-PIB, es decir, se habrá quebrado la tendencia al alza del endeudamiento en proporción al tamaño de nuestra economía. Y todo esto, por supuesto, encontrándose con shocks de precios de commodity y transporte marítimo, al menos permaneciendo durante el primer semestre del 2022. Ante este contexto macro, pues la postura de las autoridades sería contractiva si la comparamos con el presupuesto que las autoridades aprobaron en el año 2021 y por supuesto el reto clave que estamos identificando es la reactivación de la inversión pública utilizando las alianzas público-privadas como complemento a esta reactivación. Ante esta coyuntura, ¿qué estaríamos esperando? Pues que el déficit fiscal, al menos como porcentaje del PIB, retorne a los promedios pre-COVID de alrededor de 3% del PIB, un ligero incremento de la razón deuda-PIB entre 0,25 medio punto del PIB y una emisión soberana ya a nivel más táctico en
el primer trimestre del año de alrededor de 2.000 millones de dólares. Desde el punto de vista de la autoridad monetaria, pues el contexto macro, al igual que para Hacienda, incluye una recuperación económica diversificada, pero también se debe reconocer que la inflación estaría superando el rango meta, se estarían también normalizando los flujos de divisas y, por supuesto, estarían enfrentándose a estos shocks de commodities y de precios de transporte marítimo. ¿Cuál sería entonces la postura de las autoridades monetarias ante este contexto en 2022? Pues una menos expansiva, mucho menos expansiva que lo que se vio durante la era de expansión de la liquidez que se requirió para contrarrestar los efectos de la pandemia, y por supuesto que esta potencial contracción monetaria que se pudiera dar en el 2022 estaría condicionado a los desarrollos en torno a la inflación. ¿Cuál sería el reto clave ante esta coyuntura? Pues retirar el estímulo monetario, limitando el efecto que esto podría tener sobre la dinámica de la recuperación tan favorable que lleva la economía dominicana. Y en ese sentido, ¿qué estaríamos esperando? Pues que este retiro del estímulo monetario se base en principios macroprudenciales, es decir, que aquellos sectores que permanezcan rezagados, pues posiblemente todavía estarían recibiendo apoyo desde el punto de vista de la autoridad monetaria. Esto, por supuesto, no estaría evitando los incrementos esperados en la tasa de política monetaria, que desde nuestra óptica estarían entre 100 y 150 puntos básicos, insisto, condicionado a los desarrollos de la inflación. Una inflación, por supuesto, convergiendo al rango meta del Banco Central, y una depreciación cambiaria que estaría retornando a los niveles pre-COVID entre 3.5 y 4.5%, vinculado a la normalización de los flujos de divisas. Por supuesto que estas perspectivas llevan atada un balance de riesgo, y quizás para concluir me gustaría destacar algunos de ellos. Primero, las consecuencias económicas de la crisis sociopolítica de Haití. Ya en diciembre del 2019, el Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos había destacado que Haití estaba atravesando en ese momento una de sus peores crisis sociopolíticas. Desde entonces, como sabemos, se ha materializado una pandemia que no ocurría en 100 años, se ha materializado otro terremoto y se ha materializado el asesinato de un presidente en ejercicio. Por supuesto, esto ha llevado a un colapso de las estructuras institucionales y sociales de ese país, que desde el punto de vista de la República Dominicana, pues afecta los flujos de comercio que operan en la frontera. Recordemos que Haití es, en términos de comercio de bienes, no minerales, el segundo socio comercial más importante, o el segundo país más importante en términos de estos flujos de comercio para la República Dominicana. También habría que reconocer que los flujos migratorios se verían presionados, y de ahí la importancia de que las autoridades han anunciado ya una mayor presencia militar. Pero aquí lo relevante es que hay algunos sectores como el agropecuario o el de construcción que son intensivos en mano de obra haitiana, y por lo tanto la presión sobre los salarios de estos sectores no la estamos viendo al alza en el mediano plazo. Por último, desde el punto de vista del riesgo de prevención de lavado de activos, pues las entidades de intermediación financiera que se ubican en la zona fronteriza, pues seguro que van a tener una alerta mayor a lo que estuviese ocurriendo en ausencia de una crisis como la que se está viviendo en ese país. Es importante también reconocer el riesgo vinculado a que esta crisis logística o de contenedores se mantenga por un mayor tiempo que el esperado,
y lo que esto podría generar en la economía dominicana es que algunos sectores que están más vinculados a la cadena de transporte de bienes que provienen del sudeste asiático, que es una de las zonas que se han visto más afectadas en términos de retrasos y en términos de incremento en el costo de transporte, como lo es China, pues estos sectores podrían ver una desaceleración. Uno de ellos, el sector de la construcción, donde en República Dominicana cerca del 20% de los insumos de ese sector pues proviene de esa zona geográfica. Otro riesgo relevante es la persistencia entonces de la inflación, también vinculada con una potencial persistencia de la crisis logística y por supuesto las acciones de política monetaria que tendría que tomar Banco Central para atenuar los efectos sobre los precios de mantenerse estos shocks. La gestión de COVID no dejará de ser un riesgo. Pienso que variantes como la de Omicron y el riesgo que incrementan en el momento en el que se manifiestan estas variantes, pues claramente nos recuerdan que no podemos caer en la complacencia en cuanto a la gestión de COVID y el gran mitigante aquí es continuar el proceso de vacunación. Por supuesto, se vincula a la recuperación del turismo, que como ya vimos, zonas como la europea, de donde recibimos cerca de un 30-35% del turismo, si pensamos en flujos pre-COVID, pues en la medida en que se sigan materializando estos episodios de reincidencia del virus, pues podrían verse retrasado la llegada de turistas de esta zona. Y por último, no podemos dejar de mencionar que los incrementos de precios que están ocurriendo a nivel global también afectan a nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. Y si es que la Reserva Federal se ve forzada a incrementar tasas de interés de forma súbita e inesperada por los mercados para controlar un potencial riesgo inflacionario, pues esto llevaría a una eventual desaceleración de esa economía que por supuesto tendría consecuencias sobre la economía dominicana. Hasta aquí los comentarios que tenía para ustedes en el día de hoy. Muchísimas gracias.